Recording is on. Bueno, esta ya la habíamos visto entonces, el primer sistema mundo. Derivados de la expansión militar europea y del incipiente desarrollo manufacturero como complemento de la producción clásica de la agricultura, el mercantilismo incrementó notablemente el comercio internacional. No sé si el mercantilismo incrementó notablemente el comercio internacional o los mercantilistas se montaron sobre ese incremento notable. Lo que sí es cierto es que fueron los primeros en identificar su importancia monetaria y política, la del comercio internacional. El mercantilismo se desarrolló en la época de transición del feudalismo al capitalismo. Las monarquías feudales medievales estaban siendo reemplazadas por las nuevas naciones, estados centralizadas, en forma de monarquías absolutas o parlamentarias. Los cambios tecnológicos en la navegación y el crecimiento de los núcleos urbanos también contribuyeron decisivamente al rápido incremento del comercio internacional. Estos cambios tecnológicos en la navegación vienen del siglo XV, ¿no? El mercantilismo se enfocaba en cómo este comercio podía ayudar mejor a los estados. Otro cambio no menor fue la introducción de la contabilidad moderna y las técnicas de doble entrada, es decir, la partida doble de Fray Luca Pacioli. Werner Sombart, un economista del siglo de transición del 19 al 20 de alemán, pensaba que el capitalismo no se entendía sin la contabilidad de partida doble. Esta nueva contabilidad permitía llevar un claro seguimiento del comercio, contribuyendo a la posibilidad de fiscalizar la balanza de comercio. Es decir, la contabilidad de la balanza de comercio era una especie de derivado de la contabilidad de partida doble. Y por supuesto, obviamente, otra vez el impacto del descubrimiento de América y las minas de oro y plata. Obviamente esto incrementó los precios, como dijimos antes, pero también la propia actividad comercial. La relación entre la llegada de metales preciosos americanos y la inflación europea del siglo XVI no fue plenamente establecida hasta las investigaciones de Earl Hamilton en 1934, el Tesoro americano y la revolución de los precios en España. Mi profesor de Historia Económica, el doctor Jiménez, era un enamorado de las tesis de hamiltonianas. Entonces, la revolución de los precios tuvo su origen en la llegada de las remesas anuales de metales preciosos que traía la flota de Indias, con lo que la reflexión sobre sus causas y soluciones produjo el primer pensamiento económico digno de tal nombre. Además de todos los problemas que tenía el nuevo reino unificado de España, que acá está expresado, y ustedes pueden pausar esto y leerlo, que a mí francamente no me interesa. Había más intereses, además de los mencionados, tanto personales como dinásticos, institucionales y estamentales, como los de distintas partes del clero, e incluso la presencia de minorías como judíos y conversos, y la gran mayoría social, que es el campesinado. La misma construcción de la monarquía autoritaria tiene mucho que ver con su habilidad para arbitrar estos conflictos socioeconómicos y su dimensión política. Por eso a la camada de economistas de este periodo en España, que no los vamos a considerar, se les llamó arbitristas, entre otras cosas. En España, la misma organización del monopolio del comercio americano, como hemos dicho, por medio de la Casa de Contratación de Sevilla, conjugada con los préstamos adelantados por banqueros alemanes como los Fugger, que financiaron la conquista de la actual Venezuela, o genoveses, y los mecanismos de la deuda pública, dan una muestra de lo necesario y a la vez complicado que era entender los fenómenos económicos y actuar políticamente sobre ellos. Era vital para el funcionamiento del complejo aparato militar, burocrático y hacendístico de la monarquía hispánica, en el que los impuestos, las múltiples exenciones y los derechos y regalías del monarca formaban un entramado caótico. El Estado español monopolizaba la extracción de oro y plata a través de la Casa de Contratación, que controla el comercio entre la metrópoli y las colonias americanas, unido al denominado sistema de flotas y galeones. Este sistema permitía únicamente 2 viajes anuales que partían de Cádiz y llegaban a los puertos americanos de Veracruz y Panamá, en lo que se denominaba tierra firme.
Ahí tenemos una foto de la Casa de Contratación de Sevilla, que actualmente cumple la función de archivo de India junto a la Catedral de Sevilla. Para el joven interesado en los auges y las decadencias, Sevilla en el siglo XVI era el centro económico del mundo. Después se hundió en una profunda crisis en el siglo XVII, mientras que ese centro se trasladaba primero a Ámsterdam y después a Londres. A su regreso, estos buques llevaban mercancías y ¿con qué volvían? Con el tesoro americano, como diría Hamilton, aunque se calcula que aproximadamente un tercio de los envíos nunca llegaron, ya sea por ataques de piratas, corsarios o bucaneros, o bien porque directamente quedaron en el fondo del mar. Ahora bien, ¿qué hacían con ese oro los hispanos? Paralelamente a esto, España no desarrolla ningún tipo de política industrial, motivado por una serie de factores, como podrían ser la derrota de los comuneros hacia 1520 por Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Los españoles son divinos. En el Museo del Prado, todos los cuadros que está el monarca de los Habsburgo dicen Carlos V, cuando en realidad es Carlos I de España, porque el que viene después el hechizado es Carlos II, ¿no? Pero bueno, ellos saltan de Carlos V a Carlos II. La verdad no entiendo cómo. El desprecio al trabajo, como queda evidenciado en toda la literatura de la picaresca del siglo de oro. El arrasamiento de los bosques españoles para construir los buques de sus famosas armadas. La emigración de los más audaces o emprendedores que se van a América, etc. Entonces, todo esto, unido al desastre de la Armada Invencible hacia fines del siglo XVI, en 1588, no tanto por la pericia británica como por la impericia del comandante de la Armada Invencible, ocasiona de alguna manera una derrota de España, la cual, pese a conservar su imperio, pasa a ser una potencia de segundo orden. Aunque este pasaje se da a lo largo de un siglo, no sucede de un día para otro. Entonces, al no haber política industrial, gran parte de esas reservas auríferas o argentiníferas son utilizadas para comprar bienes. Primero a Francia, después a Holanda y después a Inglaterra. ¿Sí? Y el propio Baudin se felicita de eso. En un texto un poco sarcástico, dice, ojalá los españoles sigan así comprándonos nuestras sedas, dice. Es decir, ojalá no las fabriquen ellos. Por lo tanto, de poco sirve esta política, porque el oro y la plata que se acumulan servirán para comprar los bienes manufacturados que producen las otras naciones, o que transportan estas, como en el caso de los holandeses, apodados los carreteros del mar, y más tarde de los ingleses. Bueno, ahí está lo del autor francés, aunque no se hace la mención. Recién a fines del siglo XVIII, España habilitará a otros puertos americanos para el comercio, pero ya será demasiado tarde. Entre esos puertos va a estar Buenos Aires, que se va a constituir también en virreinato, en cabecera de un nuevo virreinato, ¿no? No casualmente constituido en 1776. En el siglo XVII se desarrolló una versión más elaborada de las ideas mercantilistas que rechazaba la visión simplista del bullonismo. Ahora damos paso entonces a otra versión, que es el mercantilismo comercialista. Esos escritores como Thomas Moon, que vivió entre 1571 y 1641, situaban como principal objetivo el crecimiento de la riqueza nacional. Y aunque seguían considerando que el oro era la riqueza principal, admitían que existían otras fuentes de riqueza como las mercancías. Fíjense cómo se emparenta esto con lo que después va a decir Smith. Smith va a decir que una nación es tanto más rica cuanto más mercancías produce. Decía Thomas Moon, no es la gran cantidad de oro y plata lo que constituye la verdadera riqueza de un Estado, ya que en el mundo hay países muy grandes que cuentan con abundancia de oro y plata y que no se encuentran más cómodos ni son más felices. ¿A quién estará aludiendo, verdad? La verdadera riqueza de un reino consiste en la abundancia de las mercancías, cuyo uso es tan necesario para el sostenimiento de la vida de los hombres que no pueden pasarse de ellas. El objetivo de una balanza comercial excedentaria seguía persiguiéndose, pero desde ese momento se veía interesante importar mercancías de Asia por medio de oro para revender luego esos bienes en el mercado europeo con importantes beneficios. Fíjense qué interesante. Aquí está
pivoteando el concepto de valor agregado. Compramos baratas mercancías asiáticas, salida de oro, le hacemos algo acá, o al menos cobramos los fletes y los seguros de ese transporte, y las vendemos más caras, con importantes beneficios en el mercado europeo. Ahí está el descubrimiento del concepto de valor agregado. Y esta se supone que es la efigie de Thomas More. Para Thomas More, el comercio era la única manera de aumentar la riqueza de Inglaterra. Él escribe situado en Inglaterra, país insular, con destino marítimo. Y en la búsqueda de este fin propuso varias líneas de actuación, que están en la bibliografía de la materia que ustedes tienen, está en el centro de impresiones. El consumo frugal con el fin de aumentar la cantidad de bienes disponibles para la exportación. El aumento de la utilización de la tierra y otros recursos naturales nacionales para reducir las necesidades de importación. La reducción de los impuestos a la exportación de bienes de producción nacional de materias extrañas y la exportación de bienes con demanda inelástica, debido a que se podría hacer más dinero con los precios más altos. Obviamente que Thomas More no dice con demanda inelástica, concepto que no existía, pero está queriendo significar con lo que escribe que se refiere a ese tipo de bienes. Seguimos con More, fíjense. Y para dejar la cosa aún más clara, cuando decimos que 100.000 libras exportadas en efectivo pueden servir para importar el equivalente aproximado de 500.000 libras esterlinas en mercancías de las Indias Orientales, hay que entender que la parte de esa suma que puede llamarse con propiedad nuestra importación, al ser consumida en el reino, tiene un valor de unas 120.000 libras esterlinas anuales. De manera que el resto, es decir, 380.000 libras, es mercancía exportada al extranjero bajo la forma de nuestros tejidos, nuestro plomo, nuestro estaño o de cualquier otro producto de nuestro país, con gran aumento del patrimonio del reino y eso en el tesoro, por lo que podemos concluir que el comercio de las Indias Orientales provee a ese fin. Un capo, Thomas More. Thomas More le ofrece un programa económico-político que Inglaterra va a adoptar, ¿sí? Y se va a convertir en el único caso de mercantilismo exitoso, digamos, que primero fue pensado y después fue operado por alguien. Esta nueva visión entonces rechazaba a partir de ese momento la exportación de materias primas, que una vez transformadas en bienes finales constituían una importante fuente de riqueza. Mientras el bullionismo había favorecido la exportación en masa de lana de Gran Bretaña, la nueva generación de mercantilistas apoyaba la prohibición total de exportar materias primas. Seguimos regulando el comercio exterior y propugnaba el desarrollo de industrias manufactureras domésticas. Cuando decimos domésticas queremos decir locales. Al necesitar las industrias importantes capitales en el siglo XVII se vio una reducción de las limitaciones contra la usura. Como muy bien demostró William Petty, la tasa de interés se ve como una compensación por las molestias ocasionadas al prestador al quedar sin liquidez. Era necesario mover capitales. Entonces, acompaña a todo este movimiento de envergadura comercial un movimiento financiero y bancario muy interesante, como había pasado en Holanda. Entonces, el resultado de estas teorías fue la puesta en marcha de las actas de navegación a partir de 1651, que dieron a los barcos ingleses la exclusiva en las relaciones entre Gran Bretaña y sus colonias, prohibiendo a los holandeses el acceso a ciertos puertos para restringir la expansión de los Países Bajos. Es decir, monopolio comercial con las colonias. En Inglaterra, entonces, el mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo llamado del Parlamento Largo, entre 1640 y 1660. Las políticas mercantilistas también se aplicaron durante los periodos Tudor y Estuardo, especialmente con este primer ministro Robert Walpole. El control del gobierno sobre la economía doméstica, sin embargo, era menor que en el resto de Europa. ¿Se acuerdan que hablamos de los aspectos liberales del mercantilismo británico? Por la tradición de la ley común y el progresivo poder del Parlamento que viene desde la época medieval. Los monopolios controlados por el Estado se habían extendido, especialmente antes de la Primera Revolución Inglesa, a pesar de que a menudo eran cuestionados. Los autores mercantilistas ingleses estaban divididos acerca de la necesidad de control de la economía interior,
Entonces, el mercantilismo inglés adoptó sobre todo la forma de control del comercio internacional, dejando un poco más despejada el control interno de la economía, a diferencia del caso francés, por ejemplo. Se puso en marcha un amplio abanico de medidas destinadas a favorecer la exportación y penalizar la importación. Se instauraron tasas aduaneras sobre las importaciones y subvenciones a las exportaciones. Y se prohibió la exportación de algunas materias primas. Y aquí tenemos al impulsor de gran parte de esas medidas, Oliver Cromwell, Lord Protector desde 1653 de la Mancomunidad de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Las actas de navegación prohibían a los comerciantes extranjeros hacer comercio interior en Inglaterra. Inglaterra aumentó el número de colonias y una vez que estaban bajo su control se instauraban reglas para autorizar a producir solo materias primas y a comerciar únicamente con Inglaterra. Fíjense qué cosa interesante. Las colonias eran proveedoras de materias primas. Esto es común a todos los mercantilismos. También España prohibía la industrialización o las manufacturas hechas acá. Le va a pasar todavía a Belgrano a principios del siglo XIX. Y Francia otro tanto. Bueno, actas de navegación impulsan la construcción de flotas. Esto condujo, entonces, este control sobre las colonias a progresivas tensiones con los habitantes de las colonias y fue una de las causas de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial del mundo y en una potencia económica internacional. En el interior, la transformación de tierras no cultivadas en terreno agrícola tuvo un efecto duradero, ya que los mercantilistas pensaban que para hacer crecer el poderío de una nación, todas las tierras y recursos debían utilizarse al máximo, lo que los llevó a embarcarse en grandes proyectos como el drenaje de la región de los pantanos de la llanura de Bedford. El título del libro más importante de Moore, fíjense ustedes, El tesoro de Inglaterra por el comercio exterior. El comercio exterior será la causa del aumento del tesoro británico. Escrito probablemente hacia 1630, pero publicado por el hijo de Thomas Moore en 1644. Lo que él propone en su obra es el programa político que llevó a Gran Bretaña a constituir la primera flota mercante del mundo. Bueno, las actas de navegación, por ejemplo, decían esto. Todos los productos que exporta Inglaterra podrán transportarse únicamente en barcos ingleses. Todos los productos que el gobierno inglés permite importar también lo serán en barcos ingleses. Por ejemplo, si se introducía una manufactura textil en Inglaterra proveniente de Europa continental, una manufactura, la primera vez que lo descubrían al importador le cortaban una mano, pero la segunda vez lo ejecutaban mediante ahorcamiento, como forma de asegurarse el mercado cautivo para la naciente industria textil británica, lo cual no es un dato menor, porque cuando se produzca la revolución industrial, la industria sobre la cual va a pivotear la misma es la textil. O sea que Inglaterra, cuna del liberalismo, lo fue después de un largo siglo y medio de proteccionismo, como lo demuestra la simple lectura de los hechos históricos. Es más, la reglamentación llegaba a tales extremos, esto es un ejemplo histórico, que se prohibía sepultar a los muertos con una mortaja que no fuera británica. Tenía que ser hecha en Inglaterra. También los barcos tenían que tener el capitán y el 75% de la población de nativos ingleses, después se extendió a galeses e irlandeses. No debían tocarse otros puertos que no fueran ingleses durante el trayecto, etc. Todas las colonias debían estar subordinadas al Parlamento y se les prohibía cualquier tipo de desarrollo manufacturero capaz de competir con el de Inglaterra, el país que después va a inventar la libre competencia. Esta legislación y las luchas que hubo durante el siglo XVII contra Holanda transformaron a los ingleses en la primera potencia marítima del mundo, desplazando a los holandeses. Moore repite aproximadamente, todo lo que ya hemos visto en su texto y que las actas de navegación consagran legislativamente. Moore, como otros autores mercantilistas, no era un intelectual desinteresado que escribía por el bien de la humanidad, como podía ser Smith, o un intelectual desclasado, como podía ser Marx, sino que era un funcionario de la Compañía de las Indias Orientales, un alto funcionario, que tenía cierto grado de poder monopólico sobre ciertos aspectos del comercio entre la metrópoli y la colonia de la India. O sea que él escribía motivado por un interés.
Ahora, esto no quiere decir que escribiera mentiras, digamos. Eso, siguiendo a Schumpeter, aún tipos que tienen algún interés pueden escribir cosas a las que se le pueda reconocer un carácter científico. Por ejemplo, enunciaron la noción de la balanza comercial y descubrieron el valor agregado. Moore fue uno de los que efectuaron este descubrimiento, cuando dice en su obra: si nuestros productos fueran transportados en barcos de otras naciones, Inglaterra se quedaría con X libras por cada tonelada de producto. Ahora bien, si los comercializamos nosotros, dice, nos quedaríamos con X libras más, y explica por qué sucede eso. Esa diferencia es el valor agregado. Esto está desarrollado en las máximas estas de Moore, que ustedes tienen como material bibliográfico. Entonces, las actas de navegación, fíjense que fueron derogadas recién en 1849, ¿sí? También cuando, al poquito tiempo de abolición de las leyes de grano. Pero antes habían ocasionado los siguientes efectos. Las compañías reglamentadas, como la de las Indias Orientales, se constituyeron en algo superfluo, ya que Inglaterra primero y desde 1707 Gran Bretaña se constituyeron en un gran monopolio comercial. Se abrió el comercio al mar Báltico, a Rusia y al África, muchas veces a la fuerza. El monopolio comercial permitió a los mercaderes ingleses comprar productos a bajo precio y colocarlos caros, lo cual significó una importante acumulación de capital, el cual sería destinado a la industria. Entonces, esta revolución comercial sería una precondición para el éxito de la revolución industrial y formará parte de lo que después Smith primero y Marx van a llamar la acumulación originaria. Las colonias se hicieron más importantes como mercados para las manufacturas británicas. El Estado pasó a ser un servidor de la industria, ya que debía proteger los intereses británicos con las sucesivas guerras externas y garantizar el orden interno protegiendo a los comerciantes y burgueses. Y acá no puedo dejar de hacer mención a la vuelta de Obligado, 1845, cuando todavía las actas de navegación estaban vigentes. Una flota mercante con una flota de guerra, protegiéndola. Eso no es libre comercio, chicos. Eso es mercantilismo puro y duro. Para los que cuestionan la acción de Rosas en ese caso. Se animó la expansión de la flota mercante inglesa y más tarde británica, que en el siglo siguiente a la sanción de las actas, es decir, entre 1651 y 1751, decuplicó, o sea, multiplicó por 10, su tonelaje, convirtiéndose en la más grande del mundo. Y el incremento de la navegación comercial y del comercio en general también facilitó un rápido incremento de tamaño y calidad de la Armada Británica, que llevó al Reino Unido a convertirse en una superpotencia global, por lo menos hasta el estallido de la Gran Guerra. Y eso fue consagrado en 1805, ¿no? Con Trafalgar, donde muere el almirante Nelson. Inglaterra quedó como reina de los mares. Bueno, hacemos una tercera pausa. ¿Preguntas, comentarios? Yo un comentario. Bueno, de vuelta ahí citando a Wallenstein, él dice, que es muy interesante, dice que en el siglo XVII los españoles estaban con una ideología antigua, ¿no? Atrasada, mejor dicho, que él decía, no, ellos se encargaban o se preocupaban por sacar a los judíos, a los musulmanes de su país. Y realmente lo que tenían que haber sacado eran a los comerciantes holandeses e ingleses, que era lo que hicieron los ingleses. Es como que estaban más actualizados, digamos, los ingleses en ese sentido. Entonces, bueno, y acá justamente se puede ver eso. Sí, a mí me parece que el fenómeno, digamos, el fanatismo religioso de las monarquías, los Habsburgo primero, los Austrias después, lo llevó a esos extremos de reaccionarismo, digamos. ¿Dónde triunfó la contrarreforma, de hecho? Bueno, básicamente en Francia y en España, digamos, aunque en España es donde se dio la forma más sanguinaria. Uno piensa en la Inquisición y piensa en España. Claro, tal cual, sí, sí.
Y vos fijate, mencionaste la expulsión de los judíos, que Claro. también le hicieron, en realidad no fue la primera, o sea, la de los Reyes Católicos, hubo otras previas. También hubo masacres de judíos en la zona catalana, Ujú. en Claro. Barcelona, ¿no? El Montjuïc, que está en Cataluña, que en Barcelona, que es uno de los íconos de la ciudad, era el lugar de entierro de los judíos, digamos, que era territorio no consagrado por la religión católica. Pero de esa corriente de judíos, hispanos y portugueses que dieron origen, bueno, los sefardíes orientales, esos son los hispanos, que se fueron para el norte de África, para Grecia y otros lugares, y los occidentales que fueron para Holanda y después Inglaterra, de la colonia, de la inmigración occidental, de sefardíes occidentales van a surgir después dos de los genios más brillantes de la humanidad, que son Baruch Spinoza y David Ricardo. Claro. Fíjate lo que se perdieron, ¿no? Y Así. obviamente, bueno, la minoría judía era una minoría, y musulmana también, era comerciante, digamos. Podían haber sido el germen de una burguesía importante. Los burgueses españoles, bueno, fueron derrotados por Carlos V y perdieron su oportunidad, te diría hasta el siglo XX. Claro. Hay un autor británico, ahora no me estoy acordando el nombre, tiene un texto monumental sobre la Guerra Civil Española. Un autor británico que, bueno, que se formó en el marxismo, pero después dejó de serlo, que dice que paradojalmente fue Franco el que realizó la revolución burguesa en España. Y te explica por qué, digamos, ¿no? Es muy interesante Claro. esa tesis. España siguió siendo un país atrasado, efectivamente, hasta ese momento, casi hasta después del franquismo, te diría. Sí, sí. Estoy pensando en la derrota, la generación del 98, la derrota con Estados Unidos, que le mandaban barcos hechos de madera contra la armada estadounidense, que eran barcos de metal, o sea, cuando perdieron Filipinas, Puerto Rico y Cuba, ¿no? Sí. Claro, tal cual. Fíjate hasta dónde llegó la decadencia. Eh, eh, y podían haber logrado más, pero todos los intentos de reforma que hubo, por ejemplo, con Campomanes y Jovellanos, y estos fueron ahogados por el absolutismo de los monarcas. No, es una historia Claro, bastante desgraciada en ese sentido, ¿no? claro. Y obviamente no pudieron conservar el imperio americano porque estaban a contramano de las nuevas corrientes, no solo ideológicas, sino también del comercio mundial. O sea, cuando Inglaterra nos invade en 1806, están buscando, en el más puro estilo mercantilista, una colonia proveedora de materias primas y compradora de bienes manufacturados. Ujú. Claro, exacto, sí. Sí, 1806, 1807, 1833, 1845 y podíamos seguir. Sí, ni hablar. Sí, hay un mapa ahí que eh, por internet, la otra vez lo vi, que todos los países que Inglaterra o atacó o intentó atacar en el planiferio, y es increíble, son muy Sí. pocos los que no. En realidad el mapa es interesante porque yo ya lo vi hace varios años. Lo que te muestra es qué poquitos son los países que no tuvieron algún conflicto con Gran Bretaña. Creo que era Mongolia, porque me imagino porque debe estar, no tiene acceso al mar, y no me acuerdo si eran dos o tres países más que no tenían acceso al mar, pero Todo creo lo que demás, los que tenían acceso. o fueron ocupados o tuvieron conflicto con Gran Bretaña. Claro. Este, no, es una cosa, es impresionante. Es Ujú. impresionante. Viste, a mí me pasa como le pasaba. ¿Leíste algo de Julio Verne? Sí, sí, Vivi, sí, 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 leí. En La Isla Misteriosa, que tiene la trilogía de 20.000 leguas de viaje submarino y Los hijos del Capitán Grant, y ahí aparece la figura del Capitán Nemo, que ahí se descubre que era hindú. Y dice Julio Verne, una cosa que me imagino que refleja su propia posición, dice, odiaba a Inglaterra, dice, más aún cuando la admiraba en algunos aspectos. ¿Me entendés? Claro, sí, 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 sí. Y es una cosa que le ha pasado a muchos anticolonialistas, digamos, ¿no?
qué sé yo, Ujú. pienso en Gandhi. ¿Dónde se formó intelectualmente Gandhi? O Nkrumah y tantos patriotas africanos. En la Universidad Británica. Claro. Sí. Es dialéctica pura y dura. Bueno, Ujú. pero nos fuimos del tema. ¿Alguna otra pregunta sobre mercantilismo industrialista o comentario, como el de su compañero? Perdón, sobre el mercantilismo comercialista. Si no, pasamos a los últimos dos tipos de mercantilismo. Bueno, pasemos. El mercantilismo industrialista está vinculado sobre todo al caso francés. En Francia, el mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco después del reforzamiento de las monarquías. Ya en 1539, un real decreto prohíbe la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de una parte de Flandes. Al año siguiente se imponen restricciones a la exportación de oro. Se van a multiplicar las medidas proteccionistas a lo largo del siglo, pero lo más importante no va a estar en el siglo XVI, sino en el XVII. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas durante 22 años de su muy católica majestad Luis XIV, fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran de colbertismo para designar el mercantilismo francés. Ahí tenemos la vera efigie de Jean-Baptiste Colbert. Con Colbert, el gobierno francés se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones. Colbert eliminó los obstáculos al comercio al reducir las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. El tema de las aduanas interiores francesas es una rémora feudal que va a ser atacada por el mercantilismo, por los fisiócratas, por la Revolución Francesa y va a durar hasta Napoleón. Va a ser Napoleón, ese genio militar, el que la exterminó finalmente. Y obviamente lo que hacían era encarecer todos los productos que circulaban al interior de Francia. Las políticas desarrolladas por Colbert en conjunto resultaron eficaces y permitieron que la industria y la economía francesa creciera considerablemente durante ese periodo, convirtiendo a Francia en una de las mayores potencias europeas, pero no tuvieron tanto éxito a la hora de convertir a Francia en una gran potencia comercial, equiparable a Inglaterra o a Holanda, por un conjunto de razones, entre las cuales las bélicas no fueron las menores. También es característico del colbertismo emprender una decidida política de creación de manufacturas reales, que fabricaban productos estratégicos o de lujo. Ejemplo típico, los gobelinos, para tapices y cristales, en ambos casos consumibles en primer lugar por la demanda de la propia monarquía, al tiempo que producían la emulación, es decir, la repetición, de su consumo tanto dentro como fuera del reino. Emulación, imitación sería el sinónimo. Dicha emulación también se vio en la creación de manufacturas similares en otros países europeos, bueno, con menos éxito, claro. El mercantilismo industrialista entonces se da básicamente como experiencia política o de política económica en Francia bajo el ministro Colbert. Durante el largo reinado de, fíjense lo que duró el reinado de Luis XIV, 72 años. Está bien, fue coronado a los 4 años y tuvo regencia, ¿no? Pero fue un funcionario aduanero muy hábil que fue convocado por el monarca para asumir como ministro de Hacienda, ocupando el cargo entre 1661 y el momento de su muerte. Él o alguien de su entorno descubre que Francia, al carecer de una flota mercante tan potente como la británica, puede especializarse con apoyo estatal en la producción de ciertos bienes manufacturados de lujo, para consumo de las clases nobiliarias del resto de Europa y así obtener una balanza comercial favorable. Es obvio que el grueso de la población en Francia no tenía el poder adquisitivo para comprar bienes. Entonces Francia lo que hace es adoptar estilos o modas que son inmediatamente copiadas por el resto de las cortes europeas y por la burguesía que trata de parecerse cada vez más a estos altos círculos. Esta emulación de lo francés va a durar hasta el siglo XIX. Ahí tenemos la fábrica de los gobelinos en París. En 1662 Colbert adquirió Hotel des Gobelins, se llamaba, 3,5 hectáreas en nombre de Luis XIV para agrupar en un solo edificio todos los talleres reales, fundando así
manufacturas reales de tapicerías y muebles de la corona, que pronto fue conocida como manufacturas reales de gobelinos. Se crea entonces toda una serie de talleres y sociedades bajo, si no el control, por lo menos el apoyo de organismos estatales. Y de alguna manera la experiencia tiene sus frutos. Ahora bien, la aplicación estricta de estos principios ocasiona dejar en el abandono al agro francés, siendo Francia una nación básicamente campesina, lo cual va a motivar en el siglo XVIII la reacción fisiocrática contra todo esto, como veremos, y de otros autores, como Vauban o Baudelaire, que van a escribir una serie de textos a inicios del siglo XVIII cuestionando la acción del monarca y cuestionando el fruto de las políticas mercantilistas. El objetivo del cobertismo entonces era atraer oro al país, y el medio para ello era desarrollar la industria con bienes con alto valor agregado, que siempre serían demandadas por las clases altas del exterior. Para poder hacer esto, ¿qué hizo? Bueno, aplicó, como hicieron todos, derechos aduaneros a la importación de bienes manufacturados para encarecer los productos que podían competir con la industria francesa. Otorgamiento de primas a la navegación, por medio de las cuales se autoriza a ciertos navegantes al comercio de mercancías francesas en el resto del mundo. Obviamente acá están intentando emular la acción británica. Otorgamiento de cartas de monopolio para la producción de ciertos y determinados bienes. Fomento de la inmigración de mano de obra para que el costo de producción sea menor, o sea, atraer mano de obra de otras naciones. Eliminación de algunas barreras aduaneras internas, como hemos dicho, no pudo hacerlo con todas. Mejoramiento sistemático del transporte terrestre metropolitano para ser utilizado como alternativa al transporte fluvial. Expansión colonial. Esto ocasionó varias guerras coloniales, como si no me equivoco, la Guerra de los 7 años. Buscando aprovisionamiento de materias primas baratas. ¿Dónde? En Santo Domingo y las Antillas Menores, la Guayana y Canadá, en la zona del Quebec, que después la va a perder y quedará en poder de Gran Bretaña. Política de mejoramiento de los puertos del amplio litoral marítimo francés, sobre todo en el Atlántico, para abaratar el costo del transporte. ¿Saben la noción de puerto sucio o puerto caro? Bueno, querían eliminar eso. Política de reclutamiento forzoso de mano de obra para las manufacturas protegidas. Esto es un tema serio. Era algo así como lo que va a hacer después Rivadavia con el decreto de vagos y malentretenidos. Cualquier vagabundo, tipo que estuviera caminando sin rumbo, digamos, por Francia, o que no pudiera justificar lo que estaba haciendo, o inclusive los condenados por penas leves, eran mano de obra forzosa, a los cuales se le pagaba muy poco, digamos. Entonces, gran parte del agro va a quedar despoblado, como van a denunciar autores en el siglo XVIII, y entonces el agro se va a transformar en una especie de subsidiador de la industria de artículos de lujo vía reducción de los salarios. Ahora bien, gran parte de la labor práctica de Colbert había sido anticipada teóricamente en un libro del que hemos hablado, de 1615, el famoso Tratado de Economía Política de Montchrestien. Ahí tenemos un rostro supuesto de Montchrestien. Este tratado se divide en 4 libros. Acá nos interesan 3 de esos 4. Fíjense, en el primero trata de las manufacturas. El autor indica el sistema más conveniente de las reglamentaciones industriales y el grado de conveniencia del desarrollo de las distintas industrias. En el libro segundo, que habla del comercio, Montchrestien propone una política económica protectora del producto nacional y que a la vez favorezca su venta en el extranjero. Y en el libro tercero, dedicado a la navegación, bajo la influencia de los éxitos alcanzados por otros pueblos, estudia el desarrollo de la expansión marítima en vista de una final expansión colonial, que son los 3 grandes campos donde Colbert aplica medidas de política. La última modalidad del mercantilismo es la que se llama el cameralismo, que es propia de los países germánicos, Alemania y Austria, que es básicamente una concepción que no llega a ejecutarse. Y los autores cameralistas más famosos, al menos en el aspecto económico, son von Hornig y von Huesty. Tiene toda una historia porque estuvo en cana por estafas y varias cosas, a pesar de ser abogado.
El texto del primero, publicado en 1684, tiene un título por demás elocuente: Austria sobre todos los países si así lo quiere. Que en realidad, si uno reemplaza a Austria por cualquier nación europea, era el objetivo de los mercantilistas. ¿Qué sucedía con este país, con Austria? No tenía grandes minas de metales preciosos y, siendo un país mediterráneo, tampoco tenía salida al mar, por lo que no puede ejercer el comercio marítimo. En realidad tenía en el Adriático, pero bueno, estaba muy lejos de los núcleos del comercio marítimo de ese momento. Por lo que, para poder progresar, tiene que hacer una política industrialista al estilo francés. En los textos de von Hornig se ataca mucho al francés, inclusive con frases hirientes, porque era testigo, este autor, de la invasión de artículos de lujo hechos por los franceses que iban en detrimento de la poquísima industria manufacturera que podía haber en Austria. Fíjense ustedes, la fecha de publicación es un año después de la muerte de Colbert. Lo que querría von Hornig en el fondo es aplicar lo que hace Colbert en Francia en su país. Una curiosidad es que el cameralismo austríaco y sobre todo el alemán duró prácticamente hasta el siglo XIX. En el primer tercio del siglo XIX todavía escriben algunos autores de esta tendencia, que serían lo que podríamos llamar los últimos estertores del mercantilismo, que no lo voy a confundir con el neomercantilismo, que es propio del siglo XX. Se llamaba cameralismo porque estos hombres, a diferencia de otros autores mercantilistas, estaban muy cercanos al poder en las cámaras, Kammer, en idioma alemán, de los príncipes y de otros señores. El pensamiento mercantilista se puede sintetizar con las 9 reglas de Philipp von Hornig que aparecen en ese texto de 1684, que según Eckel Univer, historiadores norteamericanos del pensamiento económico, son el resumen más conciso de los principios mercantilistas, comunes a toda versión del mercantilismo. Primero, que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o las manufacturas. O sea, multiplicar la expansión productiva de un país para evitar importar bienes y servicios. Que todas las materias primas que se encuentran en un país se utilicen en la manufactura nacional, porque los bienes acabados, es decir, terminados, tienen un valor mayor que las materias primas. ¿Sí? Esto sería no exportar materias primas, solo exportar productos terminados. Que se fomente una población grande y trabajadora. Bueno, esto, la discusión sobre el trabajo no lo mencioné, pero hubo también entre los mercantilistas una noción de que la pereza debía ser erradicada aún por métodos violentos, etc. O sea, los tipos querían una gran oferta de trabajo y sumisa y dispuesta a ser empleada, digamos, y que aceptase bajos salarios. Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación, que no se atesorase. Que se obstaculicen tanto cuanto sean posibles todas las importaciones de bienes extranjeros. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Que donde sea indispensable determinadas importaciones deban obtenerse de primera mano a cambio de otros bienes y no de oro o plata. Es decir, está fomentando cosas que se hacen en el comercio actualmente todavía, comprar, digamos, o trocar bien por otro bien, para evitar salida de metálico. Que en la medida que sea posible, las importaciones se limiten a las materias primas que puedan acabarse en el país. Esto es, solo importar materias primas que van a ser objeto de manufactura en el país. Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros en la medida necesaria a cambio de oro y plata. Es decir, fíjense, lo que había que comprar lo comprábamos por trueque, pero lo que hay que vender se vende a cambio de metálico. Y por último, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Esto ya es una reglamentación cuasi abusiva, digamos, prohibición de importar ciertos bienes que se producen en el país. Por supuesto que casi todas estas prácticas, hoy día la Organización Mundial del Comercio estarían sancionadas. Entonces, estas políticas proponen un nacionalismo, la autosuficiencia económica y un fomento del poder nacional. Entonces, este trabajo es considerado uno de los escritos más importantes del mercantilismo y dominó la discusión económico-política en Austria durante una generación.
y sentó las bases de la política económica absolutista austríaca en el siglo XVIII. Aparecieron 15 ediciones del texto, ni bien fue editado. Fíjense ustedes la trascendencia, ¿no? Fue un bestseller de la época. También el cameralismo fue una corriente del mercantilismo que existió principalmente en Alemania durante los siglos XVII y XVIII. Se lo considera un conjunto de prácticas o políticas más que una teoría económica. Pero, a diferencia de las otras vertientes mercantilistas, llegó a constituir una disciplina académica, con un contenido teórico e ideológico más formal que otras versiones del mercantilismo. El candidato cameralista más conocido fue von Giusti, ya mencionado. Y en Italia, Cesare Beccaria, conocido por su famoso texto de los delitos y las penas, fue nombrado en 1769 a la cátedra de Ciencia Cameral, en lo que era en aquella fecha la institución de educación superior por excelencia de Milán. Ya en esta época ya estamos casi en Inglaterra, en el auge del liberalismo. Ya la fisiocracia había aparecido en Francia y ya Smith estaba escribiendo su obra. En este sentido, el cameralismo llegó a constituir el esquema educativo de los funcionarios públicos alemanes, especialmente en los altos grados. Por lo que este cameralismo alemán puede ser percibido como el antecesor de los modernos estudios de administración pública. Hay otros autores mercantilistas, hay muchos más, pero bueno, vamos a mencionar algunos más. A Botero, lo incluimos acá, y Nicholas Barbon, que es el más liberal de los mercantilistas, digamos, autor de un discurso de comercio. Y un español, Jerónimo de Ustaris, del que no se sabe con precisión año de nacimiento o muerte, autor de Teoría y Práctica de Comercio y Marina, que es fundamental como fuente histórica a la hora de buscar documentación sobre la decadencia española. Los lamentos de Ustaris son famosos, ya que se lamenta por la declinación del comercio y de la marina, por la pobreza, por la haraganería del español, etc. O sea que son un fresco sobre la vida de España bajo los Austrias menores. Otro autor inglés, Thomas Gresham, vimos la foto, autor de la famosa ley que lleva su nombre, Ley de Gresham, según la cual la mala moneda desplaza la buena moneda de la circulación, que había sido anticipada por Nicolás de Oresme. Gerard Malines, Edward Misselden, ingleses, el duque de Sully, francés, y un austríaco, Seckendorf. Según Passet, en el caso de los mercantilistas franceses, básicamente en Baudin y en Montchrétien, parece surgir la idea de que en materia económica, así como en el universo físico, pueden existir relaciones necesarias entre las cosas, es decir, leyes. Ilustra tal afirmación con el ejemplo de la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de los precios, expuesta por ambos autores, aunque no se trata de la única anticipación al pensamiento clásico. Esto es Passet el único que resalta esta cuestión, digamos, de que hay una concepción embrionaria de lo que después, para los liberales, van a ser leyes económicas. Y por último, ¿quiénes son las víctimas del mercantilismo? Es decir, ¿quiénes lo sufren? Bueno, hay tres sectores básicos. Uno es la agricultura, porque ninguna de las modalidades mercantilistas le da preeminencia a la misma. Es decir, todos, de alguna manera, la usan como subsidiador. Obviamente hacía falta cereales baratos para pagar salarios baratos. En segundo lugar, los sectores trabajadores, que además de padecer las reducciones salariales por el conjunto de políticas aplicadas o el reclutamiento forzoso, como en el caso francés, no pudieron usufructar ninguno de los beneficios que las políticas mercantilistas proponían o propugnaban. Y por último, las colonias, que padecieron la succión de sus recursos naturales, no solo materias primas o metales preciosos, sino también los esclavos, víctimas de la infame trata que se prolongó hasta el siglo XIX, cuando se tornó antieconómico con el surgimiento del trabajo asalariado como forma predominante del trabajo humano. Hace poco me enteré que el Lloyds Bank, uno de los bancos ingleses más importantes,
hizo su acumulación originaria con los seguros sobre el tráfico de negros. Fíjense ustedes qué interesante. Y fueron los británicos, ¿no?, los primeros que empezaron a combatir a los navíos esclavistas en el siglo XIX, después de haber sido los que más habían ganado con el mismo. En 1713, con la paz de Utrecht, los ingleses instalan el famoso retiro de los ingleses en Buenos Aires, que era un centro de introducción de esclavos, digamos, ¿no? Piratones los ingleses, como de costumbre. Bueno, esa es la bibliografía general y esa es la bibliografía de profundización que hemos usado para esta presentación. Más el texto que está subido al aula virtual, por supuesto, que era nuestro. Bueno, fin. On time. ¿Preguntas, comentarios? El martes nos toca los fisiócratas, entonces. No, el viernes. El viernes los fisiócratas. El viernes vamos a fisiócratas. El martes tenemos que terminar la parte de teoría económica. O sea, vamos a ver impuestos nuevamente y subsidios, y responderé las consultas o comentarios que hubiere sobre estructuras de mercado y estrategias empresariales, que ya están en el aula virtual. Perfecto. ¿Nada más?